Muy buenas noches, público que nos siguen diariamente en nuestro programa El Público tiene la palabra. Gracias por seguirnos en las redes sociales y en la señal abierta de Canal TV, Canal 49. El día de hoy tenemos un programa nutrido. Vamos a estar como invitado al congresista Edgar Alarcón Tejada, presidente de la Comisión de Constitución y Contraloría. Va a tener la participación también un dirigente nacional, Héctor Farfancelli, que expresidente de la coalición y secretario general del sindicato Sole, que ha perdido uno de sus miembros, José Pingo Bayona, por una desatención de parte de la empresa. Muy buenas noches, hoy día estamos jueves 16 de julio. Muy buenas noches, congresista Edgar Alarcón. Estimado Edwin, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto como siempre de atenderte y saludarte. Gracias, congresista, por la atención a esta entrevista. Y estamos también con Héctor Farfán, connotado dirigente nacional, vicepresidente de la coalición de sindicatos. Héctor, para que hagas tu denuncia al congresista que me estabas pidiendo. Sí, compañero Edwin, buenas noches al público de Piura, especialmente al señor congresista Edgar Alarcón por la oportunidad que nos da para conversar nuevamente con él. Ya lo habíamos hecho anteriormente, donde le hemos mostrado nuestra preocupación por lo que viene ocurriendo en Operaciones Oleoducto. En efecto, en Operaciones Oleoducto, los trabajadores están denunciando la forma como se está llevando la gestión en esta pandemia. Definitivamente somos testigos también de la forma como no se está dando la debida atención a los trabajadores cuando ingresan a la ruta para laborar. Los trabajadores no se están negando a hacer sus labores, pero la empresa no está cumpliendo con los protocolos. Si bien es cierto, hay una serie de protocolos. Sí. Héctor, directamente para que el congresista tome nota de tu denuncia que querías hacer, no está Petroperú cumpliendo con los protocolos, directo al... Sí, Petroperú no está cumpliendo con los protocolos. Si bien es cierto, existen los protocolos que están de acuerdo a lo que dice la ley, pero no se están cumpliendo, son letra muerta, porque en realidad cuando ya se tiene que aplicar, en el caso, por ejemplo, de la evacuación de un trabajador, no se realiza en el tiempo oportuno. Vamos a mencionar el caso de uno de los trabajadores que hasta el momento, a pesar de estar enfermo desde el 30 del presente mes, hasta el momento ha sido evacuado de la estación 1. El señor Wilmer Lizama está con COVID positivo, no le han dado el tratamiento respectivo porque en las estaciones no existen los medicamentos, no hay los kits preventivos, menos el tratamiento. Este señor ha sido curado porque gracias a que la doctora que está en la estación llevó su propia dotación de medicamentos y uno de los trabajadores, su compañero de trabajo, también tuvo la acitromicina y otros medicamentos y se los pudieron dar. Según lo que ha manifestado el gerente general, que es el responsable de la salud de los trabajadores, ha indicado que recién cuando entre el helicóptero, que hasta ahora lo hace, recién van a llevar los medicamentos para darle el tratamiento a los trabajadores. En el caso de los contratistas es un tema que tenemos que tomarlo muy en consideración. La empresa es responsable también de los terceros, de los que trabajan allá. Sin embargo, ellos han estado contagiados. Hablo de los trabajadores de la alimentación, que nos dan la alimentación, y los de la vigilancia, y no han podido ser tratados, los han sacado fuera de la estación y se han ido a su suerte sin que se les pueda brindar la atención que se amerita. Esto es grave porque la empresa tiene que darle la protección y la seguridad a los trabajadores. También nosotros hemos tenido el caso del compañero José Pingo Bayona,
que ha sido algo muy parecido. Mientras se le hacía la prueba rápida, que no eran las más adecuadas, se le ha tenido en una estación, no se le ha evacuado a tiempo, se le trajo a una clínica donde no tenía los servicios elementales como UCI, no tenía UCI, no tenía un tomógrafo, estaba malogrado y perdió muchísimo tiempo mientras lo evacuaron a otro establecimiento donde sí tenían estos elementos para salvarle la vida. El compañero Pingo lamentablemente dejó de existir. Y esto, alguien tiene que tener una responsabilidad. La responsabilidad no es del trabajador. Un trabajador que tenía 78 años, lo han hecho ingresar a trabajar, pero no le han dado las seguridades que merecen, de acuerdo a lo que dicen sus protocolos, que como señalamos, son letra muerta. Eso se tiene que castigar, tienen que haber responsables. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor, pero puntual. Parece que también le ibas a alcanzar unos documentos de denuncias de las contrataciones, Héctor, para de una vez terminar contigo, ¿sí? Sí, por supuesto. Nosotros puntual, con sus asesores, con Freddy, con el compañero Lucho, le estamos haciendo llegar toda la documentación con respecto a las contrataciones que conversamos el otro día, señor congresista, en la entrevista anterior, de tal manera que se vea todo lo que está ocurriendo, todo lo malo que está ocurriendo en estos momentos en Petroperú. Nosotros sí desde acá le pedimos, por favor, que le solicite al presidente del directorio que se pronuncie al respecto. El presidente del directorio tiene que tener una mayor comunicación con los trabajadores para que sepa lo que sus funcionarios y el gerente general en estos momentos están gestionando pésimamente la seguridad y la salud de los trabajadores que estipula la ley. Listo, Héctor. Te agradecemos por tu participación. Te ha escuchado la denuncia el congresista Edgar Alarcón y mantenemos en la línea. Congresista Edgar Alarcón, gracias por estar con nosotros nuevamente y los trabajadores han hecho 2 denuncias para que usted tome en cuenta y pueda convocar al presidente de Petroperú. En la primera intervención que llamaron al presidente de Petroperú a su comisión, ¿todavía hay una pendiente, señor congresista? Por supuesto que sí, la verdad que luego de como lo ha mencionado usted, la reunión que tuvimos ya más de una semana atrás, donde escuché los representantes de varios sindicatos de Petroperú, sus diferentes organizaciones sindicales, hemos tomado nota y tal como me comprometí con ustedes, vamos a organizar como le dije, a partir de la quincena de julio, una visita ante la Comisión de Fiscalización para que ustedes expongan todas las denuncias públicamente. Y de ahí asumir nosotros ya una comisión, como comisión investigadora, ya revisar en detalle lo que viene pasando, las irregularidades que se vienen cometiendo dentro de la institución que es Petroperú. Pero en el caso específico que hoy nos comunica el señor Héctor Farfán, donde no se estaría cumpliendo con los protocolos sanitarios de atención oportuna y debida a los trabajadores. Y no solamente a los trabajadores de planta, llamémoslos así, sino también al personal que brinda servicios como terceros. Me parece que inmediatamente voy a llamar al presidente del directorio de Petroperú para que tome las sesiones del caso. Acá estamos hablando de vidas humanas, acá no hablamos de maquinaria, de equipo, estamos hablando de personas que si no se les atiende se van a morir. Y eso es lo que ha pasado con el señor José Pingo, que informa el amigo Farfán. Entonces, inmediatamente voy a llamar al presidente del directorio para que si no toma las acciones se va a someter a una denuncia correspondiente, ¿no? Porque se está atentando contra la vida y la salud de los trabajadores. Ok, muchas gracias, congresista. Vamos al tema que ha sido convocado. Nos llegó anteayer un comunicado del Frente Patriótico de su partido político, dimos lectura dándole todo el apoyo a usted por los agravios, la campaña mediática de los medios de comunicación, por haber salido a denunciar lo que usted está investigando, es decir, el famoso Richard Swing. Las familiares del presidente y el Frente Patriótico hizo llegar a esta redacción
un comunicado donde ahí confirmas, ¿no? A usted defendiéndolo porque decía el comunicado que era a raíz de la denuncia que usted hizo por el tema del aeropuerto de Chincheros. Es así, congresista, sus bases lo están apoyando. La verdad que yo estoy muy agradecido con las bases. A nivel nacional tengo todo el soporte y el apoyo de parte de ellos y también de las diferentes bancadas en el Congreso, porque se nota claramente que esta es la única forma que tienen de desacreditar, de quitar, digamos, el mérito a la Comisión de Fiscalización que se viene haciendo pues el trabajo de análisis, revisión, investigación de todas las denuncias, en este caso de Richard Swing o Ricardo Cisneros, y cuando hemos empezado a investigar, hemos encontrado que no solamente Richard Swing, hay muchos swings en el sector público que se contratan sin cumplir con el perfil, sin cumplir con las condiciones técnicas requeridas para el puesto que asumen y para cobrar lo que cobran. Personas que ni siquiera son de bachilleres o titulados en alguna profesión cobran 20.000, 25.000 soles por un servicio. Es increíble lo que pasa en el sector público. Y estoy seguro que en los siguientes días, cuando voy a hacer público el informe, ahí el Perú entero se va a dar cuenta por qué le quieren bajar la llanta al Alarcón. Muy contundente va a ser el informe en los siguientes días. No puedo adelantar todavía en detalle porque estamos dentro de la investigación, pero en los siguientes días, cuando se apruebe ya a nivel de Congreso, se va a hacer público y ustedes van a saber en realidad del detalle de la información. Pero, como dije, se repite la historia de Chinchero. Cuando en su momento investigué Chinchero, investigué el gasoducto del sur de la Contraloría, denuncié y me bajaron, pues dijeron, con este Contralor no podemos seguir trabajando, y me buscaron una serie de denuncias que hasta la fecha las sigo arrastrando, pero yo tengo la razón y estoy seguro que si la justicia camina por el sendero correcto, tengo que salir bien librado, ¿no? Congresista, a nosotros como medio independiente nos llamó la atención ese ataque masivo que tuvo usted, pero también de las denuncias de la fiscal de la Nación, o sea, en algo que coincidentemente levantó 2 denuncias que no tenían, y eso se vio, fue muy evidente para los medios independientes, más no para la prensa mediática de Lima. Claro que sí, porque imagínense que la Fiscalía acá en Lima y en todo el Perú no está funcionando desde el 16 de marzo, no hay atención ni siquiera para los abogados que van a hacer seguimiento a los casos, y ya la Fiscalía me ha sacado 2 denuncias constitucionales por supuestamente un enriquecimiento ilícito de 200.000 soles y un tema de peculado por haber visado los recibos de honorarios. Dicen, según ellos son servicios fantasmas. Bueno, está muy tirado de los pelos esta situación. Pero la verdad que esto no me va a milanar, no me va a disminuir, más bien me está fortaleciendo y voy a seguir en esta misma línea, trabajando. Y lo que quiere el pueblo, y como le dije a los periodistas en Lima, lo que quiere el pueblo, quienes me han elegido, es que se muestren los verdaderos resultados y se denuncien los verdaderos corruptos que tiene el país, ¿no? Esta es una secuencia congresista, porque en el caso de las instituciones del Estado, no estamos hablando que pasa lo mismo, la cantidad de contratos que existen, por ejemplo, en las asesorías de Petroperú, que es evidente esa manipulación grosera de los medios con dinero del pueblo. Allí también hay que ingresar no solamente a Petroperú, sino a la PCM, sí, porque en una investigación que hicimos nosotros periodística, periodistas que estaban en Petroperú estaban en la PCM y estaban en el Ministerio de Energía y Minas. Ese dato también, congresista, se lo paso porque acá nos llegó a la redacción una denuncia de que había una triangulación de los mismos, la prensa de Petroperú, prensa de PCM, prensa del Ministerio de Energía y Minas. Hay una triangulación de contratos ahí. Definitivamente nosotros ya hemos solicitado toda la información a todo lo que es el Ejecutivo y empresas también del Estado como Petroperú, como Esalud, donde se concentran todos los consultores, asesores, todos los gastos de publicidad, y por ahí se mezclan con los gastos corrientes de estas instituciones. Entonces, ahora los vamos a revisar en detalle
en detalle y te aseguro que van a salir, como te dije hace un momento, un montón de Richard Swing, que se han sido beneficiados con contratos de favor, ¿no? Usted como presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, acá en Piura, la señora Fiorella Molinelli vino con el presidente, inauguró un hospital, trajo unos ventiladores mecánicos y resulta que anteayer había una denuncia en la ciudad de Piura que estaban abandonados porque no había equipamiento y no existía, o sea, en la práctica no había personal ni atención. ¿Ustedes sí tienen capacidad para intervenir eso, señor Alarcón? Por supuesto que sí, si me hace llegar la denuncia, inmediatamente yo solicito la información, pido en este caso que intervenga la Fiscalía, Contraloría y envío personas de la comisión y nos hacemos presentes y revisamos rápidamente qué está pasando, porque lo que quiere el pueblo son un servicio, en este caso de salud efectivo, no quiere solamente una foto o un video, quiere un servicio, un hospital que funcione, ¿no? Congresista Alarcón, que respecto a su comisión de los resultados de la investigación que está haciendo de los familiares del presidente, ¿cuándo sale ese informe que creo que la población va a estar ávido de conocer ese resultado? Mañana, ante la Comisión de Fiscalización, voy a presentar, digamos, el preinforme del caso Richard Swing. De ser aprobado ahí, ya pasamos al siguiente paso, que es sustentarlo ante el Pleno. Lamentablemente es el protocolo que hay en el Congreso, y una vez que lo apruebe el Pleno, ya se hacen las denuncias correspondientes a la Fiscalía, a las acusaciones constitucionales, de ser el caso. Entonces, yo creo que a más tardar, antes del 28 de julio, debemos tener las noticias. Pero el tema de los familiares, concuñados de Martín Vizcarra, que también lo estamos investigando. Mañana tenemos la tercera invitación al cuñado, que estaría pues contratado, a pesar de las limitaciones e impedimentos que la ley de contrataciones ha recibido, pues como 15 órdenes de servicio y por más de 200,000 soles, y no quiere venir ante la comisión. Dice que estoy enfermo, entonces, sí, pero si mañana no se presenta, ya tiene que venir de grado fuerza ante la comisión, porque tiene que venir a explicar. El país necesita escuchar, que diga quién lo contrató, por qué se contrató, qué tipo de servicio, cuáles fueron los entregables, quién autorizó su contrato. Todos estos temas los tiene que explicar el día de mañana. Congresista Edgar Alarcón, dentro del Parlamento salió el grupo político del Moradito a quererlo a usted decir que dejara la comisión que usted preside. Eso también es un ataque, parte de este grupo del presidente Vizcarra, así lo denominan. El Partido Morado es, digamos, la bancada del Ejecutivo, ¿no? Que acompaña a Martín Vizcarra y siempre lo secunda en sus decisiones. Y la verdad, pues Alarcón para ellos también es incómodo, ¿no? Alarcón los va a levantar y a abrir todo lo que está oculto hasta este tiempo, ¿no? Entonces, yo sé que tengo un año solamente por delante, felizmente tengo un buen equipo en la Comisión de Fiscalización de congresistas que se han puesto la camiseta y vamos a salir adelante, ¿no? Ahora tenemos que cerrar todos temas como Richard Swing, los cuñados, los concuñados, las compras de la emergencia sanitaria, que son un montón, así como tiene Piura, nuestro gobernador de Piura ha hecho compras que nunca llegaron, funcionan, hospitales que les ha metido dinero y no sirven. Lo último que me he enterado en Piura, que se ha hecho un hospital de contingencia y por falta de equipos ha dejado que se lo lleve salud. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro gobernador en Piura? No sé si para él más importante creo que es sus temas personales que pensar en la población. Esos temas los vamos a denunciar ahora en esta comisión. Perfecto, señor Edgar Alarcón, congresista de la República. Gracias por haber atendido nuestro llamado y de verdad lo felicitamos por la valentía que tiene usted de enfrentar las cosas, que pocos peruanos son los que intentan decir las cosas por su nombre y que en el caso de nosotros, desde esta tribuna, saludamos. El día de ayer tuvimos una entrevista también con Ángel Delgado, un constitucionalista, y justamente coincidía con nosotros en el sentido que usted había tenido un ataque
desmedido por la situación de una campaña de lo que usted está investigando. De verdad, nosotros lo felicitamos por su trabajo y dejo abierto el micrófono para que usted haga su despedida al público de Piura, de nuestras redes sociales que nos siguen a nivel nacional. La verdad, muy agradecido por la entrevista y decirle acá al pueblo peruano, a los hermanos de la región Piura, de que tienen que confiar en este Congreso, ¿no? Que este Congreso que ha sido elegido por el voto de ustedes, donde nosotros estamos asumiendo con mucha responsabilidad nuestro trabajo. Tenemos todavía un año por delante, pero en este año vamos a demostrar que por qué hemos sido elegidos por ustedes. Estamos trabajando por el pueblo. Aunque nos digan populistas, que nos digan que nos traten de lo que sea los empresarios, los acostumbrados a hacer lo que quieren con la política, pero ahora estamos gobernando para el pueblo y eso es lo que quiere el pueblo, resultados. Y en ese día vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, señor estimado Edwin. A usted, señor congresista, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y de verdad, la región Piura lo ha escuchado, el país entero y también sus seguidores que tiene usted con este comunicado que nos alcanzaron a la redacción, que lo apoyan pues incondicionalmente a usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Bien, nosotros estamos ya vamos a la primera pausa y regresamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él es decano del Colegio de Ingenieros del Perú para hablar del tema petrolero energético y lo que nos ha dejado este COVID-19 y lo que se vendrá. Con él regresamos en el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. No te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde Ciudad Informada, el magazine de la Universidad César Vallejo que te trae toda la información completa para usted y su familia. Reportajes, informes especiales, entrevistas y todo lo que quieres saber en un solo espacio. Ciudad Informada, los sábados a las 6 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, Dulce Tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Estamos de retorno en el programa. Les anunciaba que también está con nosotros en breves minutos el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Fue ministro de Energía y Minas y decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, para conversar con él sobre temas de la nueva ley de hidrocarburos, qué nos deja este COVID respecto a estos temas. Sé que ha participado en un evento en la Amazonía también, a ver qué es lo que nos puede contar el ingeniero Carlos Herrera. Muy buenas noches, ingeniero Carlos Herrera. Muy buenas noches, señor Kerevalú. Un gusto de estar conversando con usted nuevamente. A usted, ingeniero. Muchas gracias. Mire, queríamos saber su impresión respecto al año pasado. La ley de hidrocarburos estuvo en debate, en un grupo de trabajo. Usted participó allí
y el colegio tiene una posición clarísima, ¿no? Y hoy se vuelve a retomar con con el nuevo Parlamento. ¿En qué nivel se encuentran esas conversaciones, ingeniero Carlos Herrera, como Colegio de Ingenieros? O sea, como Colegio de Ingenieros nos reunimos el año pasado, establecimos cuáles eran los lineamientos, los planteamientos del colegio, los presentamos en el Congreso de la República cuando nos invitaron, dimos nuestro parecer sobre distintos puntos. Algunos de ellos fueron aceptados, otros no tanto, pero en realidad desde aquel entonces no hemos vuelto a tener contacto, no hemos vuelto a saber sobre el tema. No sé en qué condiciones se estará tomando actualmente en el nuevo Congreso. El nuevo Congreso es un Congreso muy distinto, muy diferente, y la época es muy distinta. Entonces, difícilmente. Sí, es una época de cambio, es una época de un cambio, creo yo, un cambio profundo en todos los países del mundo, ¿no? Hay muchos temas que los países están reevaluando, hay varias consideraciones que están reevaluando, incluso están cambiando, ¿no? Yo pongo así como ejemplo el caso de Francia, ¿no? Francia en un momento dado se dio cuenta que tenía, en plena crisis, que tenía escasez en medicinas. Entonces se preguntaron, ¿y qué pasa con las medicinas? Entonces descubrieron que hace tiempo que ellos ya no las fabrican y que esas medicinas vienen de China y de India. Entonces entendieron que en algunos temas claves, el petróleo es uno de los temas claves, uno no puede ser dependiente del exterior, no puede ser totalmente dependiente del exterior, porque cuando se presentan situaciones como la actual, donde hay urgencias, a uno lo envían a hacer cola, ¿no? Entonces, cuando uno necesita tener en realidad sus propios recursos y sus propios medios para poderse agenciar. Ingeniero, y justamente en esta pandemia nos ha desnudado como país en el sentido de las falencias que han habido respecto a la situación educativa, a la situación de salud, ¿no? Y una brecha descomunal con las comunidades, con el pueblo en general. Se decía en la época de la privatización que el petróleo, el gas, no eran recursos estratégicos. Y yo le escuchaba a usted cuando vino a una conferencia en Piura en el año 2002, si no más recuerdo, usted ya denunciaba el tema del gas de Camisea. En ese entonces ya lo denunciaba usted a Pedro Pablo Kuczynski. Mire cuántos años han pasado, 18 años, para que recién se den cuenta cómo el lobby que generaba Pedro Pablo Kuczynski. Básicamente era, no tanto por la persona, era por el tema, era por el país, por el daño que eso le iba a producir al país. Porque nosotros en ese entonces teníamos una dependencia excesiva del petróleo. O sea, producíamos poco en comparación a lo que consumíamos, de tal manera que éramos un consumidor neto. Entonces, para nosotros el negocio es al interior depender lo menos posible del petróleo y el que tengamos poderlo exportar, ¿no? Eso era lo mejor para nuestra economía. Entonces, en aquel entonces el gas natural representaba una verdadera solución para el Perú. Tenía algunos problemas tecnológicos para entrar en el transporte, pero de los sectores importantes, el sector donde éramos más vulnerables hasta ahora es el transporte, ¿no? El otro era el de industria. El gas logró reemplazar en mucho a combustibles en la industria, entró en parte en el transporte, mediante el gas vehicular, entró demasiado en el sector eléctrico. No solamente desplazó al petróleo, sino que terminó desplazando a la energía hidroeléctrica y eso no era lo que se buscaba. Pero el pecado capital fue exportarlo, porque cuando el Perú tenía que crecer, el momento en que el Perú pasase a ser realmente dependiente del gas o en una cantidad significativa, iba a tomar años. Ha tomado muchos más años de los necesarios y todavía no hemos llegado a la meta. La penetración del gas natural en los sectores residencial,
en Lima es una pequeña fracción y en el resto del Perú casi no existe. Entonces, en otros países, Argentina, mucho más antiguo que nosotros en estos, el propio Chile sin tener gas, Colombia, que tiene menos gas que el que tenemos nosotros, ellos han logrado una penetración mucho mayor. Bolivia mismo ha logrado una penetración mucho mayor. Entonces, nosotros con el gas hemos avanzado muy poco en el sector residencial. ¿Cuál fue el tema? El tema es que los contratos se firmaron, la ley se hizo y las condiciones fueron para que el gas entrara fuertemente en la economía del Perú y beneficiara a todos los sectores por sus menores costos y además por ser un combustible más limpio que el petróleo. Pero la gente que estaba en el gas quiso sacar mayor cantidad de líquidos y para sacar mayor cantidad de líquidos tenía que consumir mayor cantidad de gas. Entonces, para consumir mayor cantidad de gas no le importó regalar el gas. Y el gas se regaló a México. Yo me acuerdo en esos años hubo una entrevista del diario La República. Estaban presentes un exministro o el ministro y creo que estaba Humberto Campodónico, había una mesa, 3 personas, y yo dije que el contrato me parecía infame para el Perú, porque no me imaginaba cómo el Perú podía haber hecho y aceptado un contrato así, pero me llamaba más la atención que nadie lo entendiera, que no se dieran cuentas. Yo estaba ahí como digamos, un tonto que discordaba con los demás, porque decía que ese contrato no servía. Han tenido que pasar muchos años cuando ya el contrato se había convertido en una realidad y cuando ya se estaba exportando el gas, para que nos diéramos cuenta, por ejemplo, que en el Perú nosotros consumíamos petróleo. En esos tiempos importábamos el petróleo, pagábamos $100 el barril y exportábamos el gas y por la misma cantidad, o sea, el equivalente en petróleo, o sea, la cantidad de energía que contiene un barril del petróleo puesta en gas, la vendíamos a $1. Entonces, ¿qué negocio puede ser para el país? Importa a 100 y paga 1, cuando el esquema era el contrario, ¿no? Eso es lo que sucedió con el sector de hidrocarburos. Y han tenido que pasar muchos años. Incluso le digo, durante el gobierno que estuvo entre el 2011 y el 2016, donde una de las bases era recuperar el gas del lote 88, que es el que se cambió, y se otorgó exportación sobre él. Uno de los temas era recuperar el gas del lote 88. Y claro, se recuperó el gas del lote 88, pero se dejó el del 57. Entonces se siguió con el esquema de exportación y lo que se hizo fue cambiar el 88 por el 57. Algo era porque el 88 tenía unas condiciones especiales, pero al final, como neto no habíamos ganado nada. Entonces también es duro, ¿no? Sentir como país cómo ocurren estas cosas. Y lo que es increíble, al menos a mí me parece increíble, eso está a la vista de todos. Si alguien echa números, mira las cosas, se tiene que dar cuenta, no es posible que no se den cuenta. Y yo me decía, ¿por qué no se da cuenta la prensa? ¿Por qué no se da cuenta el Congreso? Da cuenta del gobierno, pero parecía que nadie se daba cuenta, o se daban cuenta un poco tiempo y después las cosas seguían iguales, ¿no? Le estoy haciendo un retrato del país sin quererlo. Claro, ingeniero, es que justamente las voces como usted, que habla claro por su conocimiento, ¿no? Casi como que uno navega contracorriente, ¿no? Pero cuando uno quiere este país, es justamente que no baja la guardia y cuando ves que hay alguna lucecita en que hay algún tipo de cambio, como que uno por ahí se anima nuevamente a continuar, porque estamos hablando, mire, de lo mismo, de casi 20 años y no, y solamente claro, los candidatos políticos hablan cuando hay la campaña, ¿no? Y le cuento una cosa interesante ahora que dice 20 años, ¿no? Me preguntan,
del gas y nuevo sobre las banderas del gas y les digo, pero han pasado 20 años. O sea, los 20 años no pasan en vano. Primero, el reservorio, el contrato tiene 20 años, la explotación del reservorio tiene 16 porque comenzó en el 2004. Ya no es lo mismo que antes. Ya se llevaron por lo menos la mitad o más de la mitad. En líquidos ya estamos en la zona declinante. Dicen que hay mucho más gas, sí, pero son reservas especulativas. Yo también creo que debe haber mucho más gas en el Perú, pero cuando necesito firmar un contrato, tengo que firmarlo con el gas que tengo, no con el gas que voy a encontrar. Cuando alguien quiere vender un abrigo de piel de oso, tiene que hacerlo con el oso que ya cazó, no con el oso que está por cazar, porque no sabe si lo cazará finalmente o cuánto tiempo tardará en cazarlo, ¿no? Entonces, veía el tema del gasoducto del sur, y estas preguntas salen pues a propósito del gasoducto del sur. El gasoducto del sur cuando me decía, ¿y con qué gas? ¿No? Porque que yo sepa, de los otros lotes, no se encontró mucho más de lo que se esperaba en el 88, se encontró algo más, no se encontró mucho más. En el 58, que era el lote que iba a alimentar el gasoducto del sur, finalmente, que era un lote que estaba en manos de Petrobras, lo vendieron a una empresa china, cuyo interés no era llevárselo a China, no era llevarlo al sur del Perú. Y el lote 57 estaba comprometido con exportación, el lote 56 era también de exportación, y los otros lotes finalmente se quedaron hasta ahora en esperanzas, no son realidad. Entonces la pregunta era, ¿con qué le vamos a dar gas al sur? Yo a veces temo que no alcanza ni siquiera para el centro, ¿no? O sea, primero porque ya pasaron 20 años, ya se llevaron un montón, en la exportación se llevó un montón, ¿no? Segundo, porque en 20 años la tecnología avanza y los años últimos siempre son acelerados, o sea, el crecimiento de los cambios es cada vez más rápido. En los últimos 30 años hemos tenido 2 revoluciones tecnológicas. Y desde el año más o menos 1860 hasta el 2000 también hubieron otras 2 revoluciones. O sea, como que terminamos haciendo en 20 años lo que antes se necesitaba un siglo. Entonces, las revoluciones tecnológicas, por ejemplo, y los temas que han habido con el petróleo, han hecho que hoy día la energía solar pueda competir. En años anteriores, antes del año 2000, cuando se firmaron los contratos de Camisea, la energía solar estaba fuera de competencia. Hoy día la energía solar puede, por razones ambientales, puede incluso recibir un subsidio. Y resulta que la energía solar es, para efectos de la Tierra y para efectos de la necesidad humana, es prácticamente infinita. Entonces, más los temas ambientales, entonces el escenario cambia completamente. Por eso cuando hubo el conversatorio con la selva, y respecto a la industria del petróleo, así para mí la idea clara era, todos los problemas de la industria del petróleo los conocemos, ¿no es cierto? Conocemos los temas ambientales, conocemos los temas sociales, conocemos lo difícil que es para la naturaleza en una zona como la selva. Todo eso lo conocemos. Todo eso se convierte finalmente en costos, ¿no? Todo eso se resume, se convierte en costos. Pero el asunto es si a esos costos les agregamos una enorme demanda social, una enorme exigencia de costos, simplemente la empresa se vuelve inviable. La posibilidad se vuelve inviable. Y si se vuelve inviable, la selva se queda sin cano. Entonces, hay que saber establecer el balance, ¿no? Ese era un tema también importante. Sí, ingeniero Descalzi, definitivamente sí, había un abandono en la selva peruana, las comunidades y los conflictos permanentes, los atentados contra el oleoducto. Ingeniero Herrera, me permite una pequeñísima, breve pausa comercial y regresamos con usted para hablar el tema de la ampliación del lote 192 que será entregado a Frontera hasta septiembre, ¿sí?
Y el otro tema de la red Talara, para que la población de Piura y Talara lo escuche a usted. Por supuesto, con mucho gusto, con mucho gusto. Regresamos, una pausa y regresamos con el programa. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Estamos de retorno en el programa, ¿sí? Estamos conversando en una entrevista con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas y decano del Colegio Ingenieros del Perú, decano nacional, conversando sobre el tema, ingeniero, que le decía, en esta situación de la pandemia, hemos visto que nuestra soberanía energética ha quedado totalmente al descubierto, ¿no? Sí. Entonces, nosotros siempre hemos mantenido una línea en el sentido de decir que la industria del petróleo y el gas es estratégica para el desarrollo de la nación. ¿Usted concuerda con esa línea? ¿El colegio concuerda con esa línea? Sí, claro. Yo he dicho que el tema era estratégico, lo he dicho desde la época que estaba en el ministerio, ¿no? O sea, hay una serie de puntos estratégicos en el desarrollo de una nación. Lo es el petróleo, lo es el gas, no es lo único. Hoy la pandemia nos muestra la necesidad de tener una sólida salud pública, ¿verdad? Y la gente está muriendo porque el sector salud estaba colapsado antes de que llegase la pandemia. Como desarrollo de país es fundamental tener una buena calidad de educación y se requiere entonces una buena calidad de educación pública. Y desde el punto de vista económico, el contar con lo que a uno le permite movilizarse dentro del país es fundamental, y entre ellos están los combustibles. Hoy en día todavía el transporte del Perú depende totalmente de los hidrocarburos y en su gran mayoría del petróleo. Entonces cualquier problema de carácter internacional nos pondría en que pudiese cortar los suministros de petróleo, nos pone a nosotros en desventaja porque nosotros no producimos lo suficiente. Por lo menos podemos importar y para eso necesitamos tener la refinería. Pero si tenemos carencia en ambos casos, pues la situación de debilidad del país es bastante grande, ¿no? Cuando al comienzo en el bloque anterior le mencioné algo sobre eso, ¿no? Ingeniero, justo lo que estamos comentando en este momento es que Petroperú no se abasteció de combustibles porque lo causó la pandemia y en estos momentos acumula una pérdida de 1.700 millones de soles porque no está vendiendo combustible y porque también ha habido una caída abrupta, pero encima no tiene que vender porque no pudo comprar porque los aeropuertos han estado cerrados y ahí
hay una debilidad justamente en la que estamos hablando, ¿no? Que si no hay barcos para que traigan el petróleo, se puede quedar el país sin combustible. Claro, y se queda el país, y se queda el país paralizado, ¿no? O sea, ha habido la situación de que el país se paralizó por la pandemia, pero no todo el país podía estar paralizado. El transporte de las personas estaba paralizado, pero la carga no se contagia, ¿no? Entonces la carga sí podía, cierto que la carga la transportan personas, pero en mucho menos cantidad y se necesitaba. Entonces, una situación de quedarse sin combustible cuando uno necesita transportar la carga en una situación como esta indica una debilidad en el lado del país. O sea, el sentido de estratégico es algo que existe. Es aquello de lo cual uno no puede poder prescindir o tiene que tenerlo a la mano cuando lo necesita. No importa de qué origen sea, pero lo tiene que tener a la mano. Y cuando estas cosas no se producen dentro del país y hay necesidades de un incremento grande de la demanda, entonces se pueden llegar a ocurrir. Conversaba y averiguaba, para darle un ejemplo de lo que significa estratégico, el tema del oxígeno, que ahora es tan necesario. Entonces, en el Perú, la demanda de oxígeno, y en todo el mundo, la demanda se multiplicó. Es muy difícil que en un lugar haya instalado un exceso de capacidad que a uno le permita cubrir una demanda que se duplica. Generalmente los excedentes de capacidad a uno le permiten cubrir un 20, un 30%, como mucho, un 50% adicional, no un 100% adicional. Entonces, con la pandemia, la necesidad de oxígeno en el país se multiplicó. El país ha tenido que usar plantas que estaban paradas y todo, y aún así la cantidad no alcanza. Entonces, lo que ha faltado se ha importado de países vecinos. Hoy ya es muy difícil hacerlo, porque en los países vecinos también la demanda ha crecido enormemente. Entonces se prefieren, como es lógico, a ellos mismos, y los excedentes que van quedando son cada vez menores. Eso le enseña a uno la necesidad de tener muchas cosas que son básicas, que son críticas, atenderlas en el propio país, al alcance de la mano, y no dependiendo de terceros, ¿no? Definitivamente. Por supuesto que el caso del petróleo es uno de esos elementos. Por eso es que se dice que la industria del petróleo es estratégica en todos los países. Ingeniero, en el caso del lote 192, que lo tiene Frontera Energy, ya solamente le quedaba un pequeño margen de días, pero ha sido ampliado el contrato hasta el mes de septiembre, ¿no? Frontera viene peleando con las administraciones de Petroperú, ha querido que le amplíen el contrato y parece que por ahí está logrando su objetivo, a pesar de que no había hecho mayores inversiones, ¿no? Es la historia de siempre, ¿no? Es la historia de siempre. Es sencillo entenderlo. O sea, todo el mundo quiere tener un lote de petróleo cuando su trabajo es ir a sacar y vender lo que hay ahí. No me refiero a los equipos, sino al petróleo mismo, al que está en el subsuelo. Pero cuando uno se termina lo que hay allí, se queda sin nada. Entonces lo que uno pide a alguien que venga es que uno quisiera todo lo contrario, que encuentre mayores reservas. Lógicamente hay que ir al punto medio. Saca, pero también encuentra, repone las reservas que va sacando. Eso es lo que uno busca en una inversión. Cuando Petroperú se privatizó en los años 90, el discurso para la privatización era que justamente por falta de capital y por falta de tecnología, entonces había decaído la producción petrolera y había decaído notablemente. Y que por eso se acudía a la privatización como una búsqueda de capital, que lo que iba a hacer era levantar las reservas del país y poder aumentar la producción. Lo que ha pasado realmente es que se ha hecho muy poco de lo segundo y mucho de lo primero, de sacar la reserva. O sea, se han entregado lotes donde los que han venido mayormente lo que han hecho es sacar y reponer
muy poco. Hubo un momento crítico cuando en Argentina, durante el gobierno de la señora Kirchner, hubo un problema entre Repsol y la Argentina, ¿no? Entonces, cuando yo leí las noticias por el exterior, me pareció un error de la Argentina sacar así a la empresa, abusar del tema y retirarla por los problemas que habían. Pero me dije luego, no creo que sean tan superficiales, y Argentina es un país que tiene buenas bases intelectuales, que sean tan superficiales para haberlo hecho. Entonces me puse a leer los argumentos del gobierno argentino, y la razón que ellos dijeron era: cuando vino Repsol, nosotros producíamos lo suficiente para el país y exportábamos. Entonces, nosotros exportábamos trigo y exportábamos petróleo y por supuesto carne y muchas otras cosas, ¿no? Y en esos momentos se veían ellos en la situación que tenían que estar importando petróleo. Usar su trigo y su carne para poder pagar el petróleo que ahora tenían que comprar. ¿Y a qué se debía? Que la empresa había llegado, había sacado las reservas, pero no las había repuesto. Y esa fue la razón de sacarlos, ¿no? Entonces, la visión de coyuntura, la visión estratégica me parecía correcta, ¿no? Los medios, los métodos, no sé si fueron legales, supongo que habrán cuidado la parte legal, no sé cómo finalmente resolvieron el conflicto, lo que sé es que la empresa se fue y recuperaron eso por el motivo que le digo, ¿no? Correcto, ingeniero. No le podía dejar de preguntar, le decía que han ampliado el lote 192 y el tema de la refinería de Talara. Los trabajadores también cuestionan la administración de los últimos 2 años, que ha sido totalmente desastrosa, así lo llaman los trabajadores. Entonces, hay un tema de la refinería que, según el mismo personal de la empresa, cataloga de que no están dando la talla para un proyecto de esta envergadura, y eso es una preocupación constante de los trabajadores, que ahora los callan porque los amenazan por despedirlos en caso digan algo. El caso de la refinería de Talara es un caso muy preocupante. Cuando ya estaban los contratos firmados, ya se estaba ejecutando la refinería de Talara, yo estaba ya fuera del ministerio, tuve la visita de una persona del Medio Oriente y me decía que a él le gustaría ofrecerle una nueva refinería al Perú. Algo semejante pasó con gente de China. En uno o en otro lado, lo que calculaban era $1.000 millones. Les dije, pero ¿están seguros según el volumen, la calidad del petróleo que se va a encontrar, lo que uno quiere como calidad de los resultados, casi libres de azufre, con estándares internacionales, etcétera? Me dijeron, sí, me dijeron, no le veían mayor problema, pero su idea, y eso se me quedó grabado, era $1.000 millones, ¿no? Cuando miraba para atrás, el proyecto fue escalando. $7.000 millones, ¿y cuántos años? Ya varios años llevamos. Todo gobierno y parte del anterior, ¿no? Sí. Todo este gobierno y parte del anterior. Pues eso requiere una mirada crítica. ¿Qué cosa sucedió? Ya más de eso le cuento otro detalle. Ya como decano del Colegio de Ingenieros, me buscaron ingenieros que trabajan en la metalmecánica y me contaron sus tribulaciones, ¿no? Me decían que ellos habían invertido en metalmecánica porque el Perú creció al ritmo de la minería, y la minería, siendo capital privado, ¿no? La minería, siendo capital privado, los contrataba a ellos, pero les exigía estándares de calidad internacional. Entonces ellos invirtieron, capacitaron a su personal, trajeron el equipo porque tenían el trabajo,
y lograron los estándares de calidad internacional que les permitieron hacer los equipos mineros. La minería y el petróleo está entre las industrias que exigen los más altos estándares internacionales. Entonces, cuando venía la refinería de Talara y declinaba un poco la parte minera por la demora de las inversiones, entonces ellos vieron una oportunidad que lo que habían invertido podría utilizarse en la refinería. Entonces, cuando fueron a ver la posibilidad de que ellos dieran los suministros a la minería, me contaron que los hicieron ir a España. Fueron a España a conversar. Me contaron anecdóticamente que fueron a un restaurante, ellos pagaron la cuenta, por supuesto, hicieron todo el esfuerzo y al final recibieron poco o nada. Entonces la queja principal es, si este es dinero del Perú, si es inversión que está haciendo el Perú, peor aún si es inversión que está haciendo el Estado del Perú, ¿por qué no le compra al productor peruano y así da trabajo al productor peruano, ¿no? Entonces, yo le digo solamente algunos vistazos desde afuera. Eso me lo han contado ellos directamente, más de una vez, más de una ocasión. Las cifras de la refinería, los montos están ahí, más de 7,000 millones de dólares, y los años están allí. Entonces, esa refinería le va a salir excesivamente cara al Perú. De hecho, ingeniero... Creo que hay que averiguar qué pasó. Hay que hacerle un análisis al proyecto, saber qué pasó, ¿no? Claro, lo que pasa, ingeniero, es que en los últimos años el manoseo político de quien está en el gobierno colocan personas que no tienen la capacidad, después no conocen la industria, por un lado, no son petroleros. El 2014, 2015 hubo un militar como presidente de la empresa. Hoy, un abogado y un administrador y el gerente general que no sé por qué lo han colocado ahí en realidad. Pero por eso, ingeniero, que nosotros logrado algunas denuncias también que nos llegaron, es que contrataban a sus amigos para que hagan, por ejemplo, supervisor de la refinería de Talara, ¿no? O sea, y a los ingenieros, los químicos, están, no sé, no los tienen guardaditos, o sea, los han desplazado totalmente. Toda la mayoría de gerencias, sugerencias, son de gente tercera, que creo que tienen una intención de privatizar la empresa. Eso es lo que está, por lo menos lo que yo siento. Por eso es que le digo que uno tiene que hacer un análisis de los detalles. Usted me está dando detalles de los indicios que explican o comienzan a explicar qué cosa es lo que ocurrió, por qué es que cuesta tanto, por qué es que demora tanto y no sé cuánto va a servir finalmente. A mí me parece un proyecto vergonzoso en los costos que ha alcanzado, en todo el tiempo que ha tomado. Le cuento otra cosa, ¿no? Esto ya al interior del Colegio de Ingenieros. Indebidamente, le digo indebidamente, no en el aspecto moral, sino en el aspecto administrativo, cuando se nombró una ministra en una cartera, de esas carteras que corresponden a especialidad, y esta señora no era de esa especialidad. Entonces hubo una protesta de los ingenieros, ¿no? Una protesta de los ingenieros. Yo les dije que no podían protestarlo porque era pues una atribución del gobierno, poner a quien lo quería, que eso no estaba obligado. Les dije, yo coincido con ustedes, yo preferiría poner un especialista, alguien que sepa del tema. Pero finalmente se pone pues a quien se quiere. Entonces, si bien quien pone a las personas tiene la potestad de colocarlas en esos sitios, también es responsable de los resultados. Porque, claro. Entonces, los resultados
indican si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Malos resultados significa responsabilidad. Y esa responsabilidad alcanza a quienes colocan a las personas en esas posiciones. Cuando yo estoy en el sector, las veces que he estado en el sector público, mi preferencia es siempre yo pongo especialistas. Busco gente que tenga una trayectoria, un recorrido, miro sus antecedentes éticos y estoy mirando también lo que van haciendo, ¿no? Esta es una conversación muy reciente con otra persona del sector público. Prefiero reservar los nombres, ¿no? y las condiciones. Pero esta persona me decía que los abogados habían copado el sector público y habían hecho un sector público totalmente procedimentalista, es decir, guiado por los procedimientos, todo de carácter legal, pero es un sector público paralizante, ¿no? Entonces, usted ve, para realizar, por ejemplo, las obras de reconstrucción de Piura y de otras zonas, se tiene que acudir a otro gobierno. Es como si usted indicase que usted no puede administrar su casa, y como no puede usted administrar su casa, llama a su vecino para que le administre la casa y le paga un porcentaje de los costos a su vecino para que le administre la casa. Y lo curioso es que su vecino la va a hacer por los costos que le dio y la va a hacer en el tiempo que le dio. Pero ¿cómo queda uno? ¿Cómo queda uno mismo? Entonces, ¿no puede uno administrar su propia casa? Creo que en esa situación estamos en el Perú y hay un problema de visión del país demasiado legalista, demasiado, ya no le digo legalista, porque la ley tiene mucho valor, tiene principios, hay mucho conocimiento, filosofía, talento tras eso. Es leguleyero, ¿no? El sector público del Perú se ha puesto leguleyero, está no bajo los grandes principios, ¿no? Está bajo los procedimientos. Decía yo también, ¿no? El control, ¿cómo se hace el control? Muchas veces los organismos reguladores, la Contraloría, están llenos de cazarrecompensas. Digo, ¿por qué cazarrecompensas? Porque no cobran si no traen el cadáver consigo, ¿no? Imagínense esas escenas del oeste. Entonces entran y tienen que traerle un funcionario público de ahí para que lo ajusticien, aunque el funcionario público haya hecho bien su trabajo, aunque el que no entienda sea el que lo está controlando. Eso pasa, nos ha pasado con los ingenieros, lo he visto suceder. Entonces el país está entrampado en toda esa maraña de cosas, y si no puede salir de ahí, y pienso, estas obras de reconstrucción, la parte buena es que se va a hacer seguramente dentro del presupuesto y se va a hacer dentro del plazo, pero no significa que no lo podamos hacer nosotros, se va a hacer con gente del Perú también, solamente que operando bajo una ley inglesa, no bajo una ley peruana y bajo una administración inglesa y no bajo una administración peruana. Imagínate, ingeniero, en esa medida que los técnicos, el colegio de ingenieros, los colegios profesionales, ¿usted no cree que deben ir a la vanguardia en el sentido de hacer las proposiciones técnicas a los gobiernos de turno con su visión que tiene de país el colegio de ingenieros? O sea, por ejemplo, hablo de la refinería, si vemos que no hay una situación de avance, retroceso, gobierno tras gobierno, ¿no? ¿Por qué no una propuesta? En el caso específico también de los que usted dice, que vamos a traer el gobierno inglés e irlandés para que haga las obras, y los colegios profesionales, que yo ahí creo que hay una responsabilidad, creo, histórica de nosotros, de ya hacer una propuesta para que no suceda lo que estamos viendo, el regalo del gas, el regalo del petróleo, el dinero, cómo se pierde en una refinería que iba a costar menos y hoy, por las cuestiones que estamos comentando, se quedan allí, ¿no? ¿Tú crees que podemos hacer
trabajo conjunto entre las organizaciones, los colegios profesionales y una propuesta técnica viable para el país? Lo hacemos, pero le voy a decir cuáles son las limitaciones, porque también uno tiene que tener en cuenta las limitaciones. Le pongo un caso último, ¿ya? Como Colegio de Ingenieros, nos llamaron, de esto hace ya un par de meses, del sector salud, porque tenían que poner unos módulos de camas para hospitalizar personas y camas de cuidados intensivos a raíz de la COVID. Entonces nos llamaron y nos dijeron que tenían las especificaciones técnicas y nos pidieron revisar las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas para los ingenieros es la parte que se suma a los planos, a la memoria descriptiva, cuando ya se han hecho los proyectos de las obras y donde se ponen los detalles en particular que se debe tener en cuenta en la construcción y en el equipamiento. Entonces, eso debería estar de acuerdo. En el vocabulario, el término especificaciones técnicas parece que es diferente del lado que nos lo dieron, porque lo que habíamos recibido eran documentos muy generales, no estaban los sitios donde iban a hacerse las obras, no había nada, ni siquiera sabían dónde iba a ir a hacerse la obra. Entonces, nosotros les ofrecimos hacerlo a nuestro costo. ¿Qué significa hacerlo a nuestro costo? Significa que convocamos a ingenieros del colegio y ellos daban su trabajo gratuitamente. Entonces, lo hemos hecho en varias casas, lo hemos hecho cuando hubo el problema de San Juan del Lurigancho, lo hemos hecho cuando hubo el problema de la explosión de gas, lo hemos hecho en varios casos, pero usted no puede tener a las personas trabajando indefinidamente sin ingresos. Y el Colegio de Ingenieros, los ingresos que tienen son las cuotas de sus asociados, y con eso se mantiene la administración de la institución. Cuando hay que hacer este tipo de trabajos, se necesita tener un sustento económico. Como le digo, una pequeña parte se puede hacer, pero los ingenieros que trabajan en esto tampoco son gente rica ni millonaria, son gente que vive de su trabajo. Entonces está dispuesta a dar una parte de su descanso, está dispuesta a dar, en los momentos que ha habido paralización, su trabajo para esto ad honorem. Pero no se puede estar haciendo todo ad honorem y toda la vida. Entonces, esas son las limitaciones de los colegios profesionales. Por eso es que esas tareas le corresponden al Estado, ¿no? Porque en el Estado, en cualquiera de sus estratos, hay un sustento económico para poderlo hacer. Lo que uno puede hacer desde el exterior es las propuestas, las críticas, puede a veces aportar mucho, pero no se puede aportar todo y a cada momento. Entonces, los pronunciamientos del Colegio de Ingenieros provienen de reuniones no solamente de su Consejo Nacional, o sea, de la administración de carácter nacional. Invitamos también a los decanos departamentales. Ellos a su vez consultan a sus asambleas, el tema se discute y al final se toma una posición. En todos los temas importantes el Colegio de Ingenieros ha emitido sus pronunciamientos. Lo hace a nivel nacional, en los temas de carácter nacional, y lo hace a nivel departamental, en los temas de carácter departamental. El Colegio de Ingenieros es de los colegios profesionales, si no el más solvente, uno de los más solventes. Otros colegios solventes son médicos, abogados, por el número de asociados que tienen. Hay 35 colegios profesionales. En muchos de esos colegios profesionales, la cantidad de asociados es pequeña, entonces económicamente son muy débiles. Y entonces apelar a los colegios profesionales está bien, los colegios profesionales son, digamos, la función básicamente es ética, dan su opinión sobre los temas, pero no tienen la solvencia económica como
para poder sostener el trajín de esto, ¿no? Por eso es que su actuación se basa principalmente en comunicados y en apoyos puntuales cuando hay temas críticos, como es ahora el tema de la salud. Correcto, ingeniero Carlos Herrera, ha sido un gusto conversar con usted. Del público tiene la palabra, los micrófonos del público tienen la palabra para su despedida. Bueno, muchísimas gracias, ha sido una oportunidad muy interesante poder conversar con usted, conversar a través de su canal con el público de Piura. Siempre he dicho lo que pienso y espero que lo que les he dicho pueda contribuir positivamente a formar una conciencia crítica de una necesidad de cambio, pero hacia construcción, no hacia destrucción. Gracias por estar con nosotros. Nosotros terminamos con el programa, no sin antes decirles que en nuestra primera entrevista con el congresista Edgar Alarcón ha sido clarísimo. Es decir, que cuando se investiga los grupos económicos en el caso de los familiares del presidente Vizcarra, ¿sí?, su secretaria, ¿sí?, ha comenzado un ataque furibundo de la prensa mediática mermelera de Lima, de manera que tratando de desacreditar para que las denuncias no prosigan, ¿no? Como conclusión, necesitamos un país más limpio, más transparente, pero acá hay que hacer algo con los medios de comunicación. No pueden estar cerrados a la realidad del país. Hoy seguimos con esta pandemia y no podemos seguir con los ojos vendados los medios de comunicación. Tanta mentira. Hospitales que no se han construido, ¿sí? Los ventiladores mecánicos para que la gente no fallezca en las camas UCI, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa enseñanza que nos está diciendo el congresista Edgar Alarcón por ese lado, de que cuando se investiga, no, más bien salen investigados ellos y sale la avalancha de críticas de los medios mediáticos. Y por otro lado, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, como siempre, muy pausado, ¿no?, nos dice las limitaciones que tienen los colegios para participar abiertamente en el desarrollo del país. Y es cierto, o sea, los colegios, las instituciones que quieren hacer algo por este país, primeramente que son pocos los que están permanentemente. Mire, 20 años yo lo conozco al ingeniero Herrera Descalzi y ya hablaba del tema del gas, lo conocí en un evento acá en Piura muy importante que se hizo con la ciudadanía, con los frentes regionales, y desde ese año ya viene él hablando del tema del gas. ¿Sí? Fue ministro, se recuperó el lote 88, ¿sí? Pero hay las cosas de la corrupción generalizada en nuestro país que no nos deja avanzar. El ingeniero Herrera Descalzi también ha dicho que la refinería está muy por el monto que inicialmente era, y claro, pues es lógico. ¿Cómo puede una refinería desde el año 2014, todo 8 años para la construcción de una refinería? Entonces, suben los sobrecostos, entran porque entra gente incapaz, gente inepta, gente que no está a la altura de las circunstancias para dirigir una empresa como la que se está construyendo, una refinería nueva en Talara. Las enseñanzas son varias, y hoy por hoy, que hay un nuevo ministro, ¿no?, de Energía y Minas, tiene que cambiar a toda gente que está en Petroperú, que le está haciendo daño a la empresa nacional. Hay una denuncia también de Héctor Farfán Celi, dirigente todavía del sindicato del Usole, ¿sí?, diciendo que se están muriendo las personas en el oleoducto norperuano por la incapacidad de la empresa de poder que los controles de bioseguridad que tanto se hablan no se cumplen en Petroperú. Un fallecido, hay gente contagiada que ni siquiera la visita los médicos de la empresa, abandonados a su suerte. Eso no puede suceder en nuestro país. Así que, bueno,
Esto no nos queda solamente que llamar la atención al gobierno para que haga un cambio profundo, ponga a los profesionales de valía en Petroperú y que la modernización de la refinería Talara culmine con éxito y que también dentro de la empresa llegue la concordia, porque ahorita hay una desunión bárbara entre los trabajadores y la administración de Petroperú. Hoy tienen sindicatos débiles que conversan con ellos lo que ellos quieren decir, y cuando quieren alguien sale al frente, de inmediato les mandan una carta notarial para que se calle. Yo creo que eso de hablar a media voz de parte de los dirigentes tiene que terminar. Los dirigentes están ahí al frente de una organización porque tienen que ser valientes, no tienen que tener miedo a la patronal. Es al contrario, están súper protegidos por las leyes internacionales. Y eso tenemos que ser claros en ese sentido. Así que nosotros regresamos con el programa. Hasta mañana, si así Dios lo requiere. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor.